tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Con esta frase de Steve Jobs damos inicio a una nueva emisión de Expertise. Melanie, nuestro invitado es Juan Carlos Díaz Granados. Con casi 10 años como director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ha conseguido tratados internacionales importantes. A pesar de ser abogado de profesión, buscó expandir su área profesional. Juan Carlos Díaz Granados es un destacado líder empresarial ecuatoriano, reconocido por su visión estratégica y sólida experiencia en el ámbito comercial, y su compromiso con el desarrollo económico del país. Como director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ha desempeñado un papel fundamental en el impulso y fortalecimiento del sector empresarial, fomentando el crecimiento y la competitividad de las empresas nacionales e internacionales. Con una formación académica sólida y una amplia trayectoria en el ámbito empresarial. Juan Carlos Díaz Granados ha demostrado su capacidad para liderar con éxito diversas iniciativas comerciales y promover el desarrollo económico sostenible en Ecuador. Bienvenido a Expertise, Juan Carlos. Es un placer poder compartir hoy con usted. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda alguna va a ser un momento enriquecedor para todos nosotros y para todos nuestros televidentes. Seguramente así será. Desde que somos niños creamos ideas o sueños a futuro. Yo quisiera saber cuál fue ese sueño de Juan Carlos cuando era un niño. Sí, bueno, la primera cosa es que no es que a pesar de ser abogado yo creo que es una gran cosa para lo que estamos haciendo en la Cámara de Comercio de Guayaquil en este momento. Estudiar Derecho y en mi caso Derecho de Comercio Internacional, que es una especialización, ayuda mucho. Primero, para la vida privada. Yo siempre recomiendo, justo la semana pasada conversaba con alguien en una universidad aquí de Guayaquil y decía, la legislación o aprender sobre la legislación o ser abogado te ayuda para todas las áreas en las que te puedas desenvolver. Puede ser que te dediques al comercio, pero ser abogado siempre va a ser una muy buena cosa. En mi caso, a mí me fascina ser abogado. Y de alguna manera eso ha permitido, esta especialización en comercio internacional, impulsar todas las gestiones que requiere el Ecuador. Yo quisiera saber cómo es que usted logra poner en práctica estos aprendizajes en su puesto actual. Yo pienso que lo más importante es administrar el tiempo bien. Si tú tienes claro el norte, y te dedicas todos los días a usar tu tiempo bien, priorizando qué es lo que te va a llevar a ese norte que tú ya tienes previamente trazado, eso te permite ser de alguna manera polifuncional y te permite a veces hacer muchas gestiones simultáneamente. Y si tienes un equipo que has conformado como líder, que te apoye en esa gestión y que a su vez tenga claro el norte, porque el líder tiene que ser un mentor, pero también tiene que ayudar al equipo a lograr el objetivo y ser transparente con los objetivos que se quieren lograr para que todo el mundo los tenga claros. Y de esa manera tú puedes hacer que tus sueños sean realidad. Sabemos que también es articulista en Diario El Expreso y La República. ¿Cuándo nació este interés por esta rama en el mundo del periodismo? Siempre me gustó leer, me gustaron no solamente leer todo tipo de libros, lo cual era súper incentivado en mi familia. Mi padrastro era Javier Benetti Roldós, un periodista muy culto, y entonces mi familia siempre vivió en este ambiente de la intelectualidad, pero también muy unido con el sector empresarial, una mezcla muy extraña, y con la política. Yo tuve la suerte de conocer a muchos presidentes que fueron a mi casa y entonces eso también te da una visión diferente del mundo. Ya después yo me di cuenta que eso no era tan común, pero mi padrastro en una época manejó hace muchísimos años atrás TC Televisión. Entonces nosotros muchas veces iban a mi casa artistas o miembros importantes del quehacer político y eso también te produce un intercambio interesante que te da un giro trascendente para tu vida. Así es que leer siempre fue
fundamental en la familia. Yo creo que todos en mi familia somos una familia de 6 hermanos, y además entre los tuyos, los nuestros y los míos. Y además de eso, también siempre eso fue muy motivado por mis padres. ¿Qué significado tiene para usted de que Dialoguemos.es, una página web que es creada para los estudiantes, esté en artículos de su autoría? Muy honrado que ese sea un canal de difusión para los artículos, que los escribo con muchísima humildad, un poco un ejercicio psicológico para sacar al exterior lo que pienso y lo que siento sobre determinado tema, y también con humildad de poder tratar de aportar con sugerencias o análisis de lo que está ocurriendo. Desde hace 30 años usted ha sido presidente de la Junta General de Estudios Jurídicos Díaz Granados. Sabemos que la especialización de este despacho es de Derecho Empresarial. ¿En algún momento han pensado expandirse en otra especialización del ámbito jurídico o no? Lo que pasa es que ahí ya es un tema de qué es lo que te gusta. A mí me gusta el comercio internacional, me gusta el derecho empresarial, y el derecho empresarial abarca muchísimos campos que incluye la parte societaria, la parte civil, la parte comercial, una serie de áreas que en lo personal me llaman mucho la atención. Entonces, más allá de que a mí me guste también en teoría el derecho penal, tal vez me siento más cómodo en el área en la que me encuentro. Bueno, y saliéndonos un poquito de este ámbito laboral, aparte de sus ocupaciones profesionales, ¿qué más realiza como extra? Todos los días yo trato de hacer deporte, entonces hay días que se me complica porque empiezo muy temprano, pero para mí el peor de los escenarios, corro algo ese día en el lugar donde esté, y si encuentro un gimnasio en el lugar donde estoy, voy al gimnasio. El deporte que más me gusta es nadar. Entonces, pero eso sí requiere un poco más de tiempo, tengo que ir a la piscina, pero también me gusta mucho porque lo hacemos en equipo. Entonces ahora estoy nadando en aguas abiertas, en el mar, y se entrena en la piscina, y un poco si es que cuando tú sales a nadar 5 kilómetros o 10 kilómetros al mar, sí tienes que tener un soporte del equipo otra vez. Si lo intentas, entonces fracasarás. El verbo es hacer, no intentar. Harvey Specter. Y con esta frase que caracteriza a nuestro invitado, damos inicio al siguiente segmento, Desafíos. Hace pocas semanas fue posicionado como cónsul honorario de la República de Indonesia en Guayas. ¿Cuál fue el reto más grande de asumir este cargo? Veo que Ecuador e Indonesia pueden tener un vínculo importante. Indonesia es un país que tiene 270 millones de habitantes, es decir, 30 millones menos que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de América. Está en línea directa con Ecuador, geográficamente hablando, y es un país que tiene un Producto Interno Bruto también importante. Lo mismo, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, es decir, cuando estábamos tratando de ingresar, tú ves la teoría en los libros, ¿no?, de cómo está conformada la Alianza del Pacífico, la historia, los números, etc. Pero lo que tienes que ir a hacer para firmar con ese bloque comercial tan importante para el Ecuador y para el mundo es ir a conversar. Es ir a conversar, hacerte amigo, generar relaciones. Entonces, ¿cómo piensa que eso puede beneficiar al país en las relaciones internacionales en el sector empresarial, desde su punto de vista? Yo creo que mientras más acuerdos comerciales tengamos, y eso es uno de los méritos que ha tenido el gobierno actual, ha suscrito muchos acuerdos comerciales bilaterales y con bloques comerciales. Algunos todavía no terminan del proceso, otros ya terminaron. Pero eso es una ventaja porque eso genera reglas del juego un poco más claras. Cuando tú ya tienes, por ejemplo, un acuerdo o eres parte del acuerdo con la Unión Europea, existen ciertas reglas. Esas reglas ya no las puedes mover porque tienes un acuerdo que ha sido
de alguna manera aprobado por la Corte Constitucional y también después por la Asamblea Nacional, que se establece reglas y que tiene un lugar importante dentro de la legislación, es decir, primordial. Y hablando de estos acuerdos y relaciones, sabemos que la Cámara de Comercio realiza ferias para apoyar a pequeñas y medianas empresas. ¿De dónde surgió esta idea para promover a los emprendedores guayaquileños? Es parte de esta visión en la cual tratamos de conectar esas relaciones humanas que estábamos conversando, tratamos de vincular. Entonces, muchas veces la micro, la pequeña y a veces la mediana empresa no tiene acceso, por ejemplo, a los grandes para venderles sus productos y servicios. Entonces nosotros tratamos de muchas formas, y una es la que tú mencionas a través de la feria, de que haya esa conexión. Entonces tenemos muchos eventos que están disfrazados, con diferentes nombres, pero al todos final... con el mismo propósito. Exactamente. Manteniéndonos un poco en el área de la Cámara de Comercio de Guayaquil, como mencionamos hace un momento atrás, está pronto a cumplir 10 años en esta institución. Han pasado distintos presidentes en toda su trayectoria. Yo quisiera saber desde su experiencia qué tan complejo es acoplarse a los planes o a las ideas que cada uno de ellos presenta. Siempre te tienes que acoplar a la nueva persona que va, es decir, en estos casos al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, es decir, preguntarle con transparencia, como todo debe de ser. Bueno, nosotros hacíamos las cosas de esta manera, ahora, ¿te parece que está bien o crees que debemos hacerlo de una manera diferente? Porque además cada uno de nosotros tiene un estilo diferente, entonces, no solamente en cuanto a personalidad, sino también en trabajo. Aquí es donde se puede retomar su punto, que todo tiene que ser como un trabajo en equipo, para que se mantenga un liderazgo durante toda la trayectoria del trabajo, pues, ¿no? Exactamente, porque si si no somos transparentes, y fíjate cómo hago énfasis en las relaciones humanas, si no somos transparentes en la comunicación, tal vez yo crea que estoy remando al norte que el presidente de esa época de la Cámara de Comercio de Guayaquil tenía, pero puede ser que esté remando en otra dirección. Y eso pasa también en los equipos. Entonces los equipos nos tenemos que sentar y decir, yo sé que lo estás haciendo esto de buena fe, pero estás remando para el otro lado. Y recuerdo que al inicio nos comentó sobre un tratado con China. ¿Qué tan complejo fue llegar a un acuerdo con este gigante asiático? Yo creo que hubo mucha voluntad de parte del gobierno chino. Nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil participamos en lo que se llama un cuarto adjunto, que es como la asesoría, porque es decir, a mí a veces me llama la atención en los medios de comunicación, dicen, pero vamos a firmar un acuerdo con China que es muy grande, sí, pero estás negociando. Así como negociamos con México y no salió. ¿Y por qué no salió? Porque el sector privado, la academia y el Estado conversamos y dijimos, en estas condiciones no nos conviene. Entonces no es que salimos y decimos, no, es que vamos a hacer acuerdos comerciales. No, primero nos sentamos a negociar. Y si hay algo que no nos conviene, lo decimos, bueno, tal vez este no es el momento, más allá de que hay muchísima inversión mexicana en el Ecuador, es uno de los países que más ha invertido en el Ecuador. Pero con China hubo una apertura, un interés de tener una relación comercial más fuerte, que va de los dos lados, ¿no? Es decir, el que la pega en China, es decir, a una parte del mercado chino, es decir, le va a ir muy bien y eso va a generar más empleo, más prosperidad, más paz. Es muy bueno. Luego de la pandemia en el año 2020, el Ecuador sufrió una crisis económica muy fuerte. Yo quisiera saber cómo la institución pudo sobrellevar las problemáticas en equipo. El comercio exterior nunca se detuvo. Comercio exterior me refiero a importaciones y exportaciones. La logística que nos conectaba como país a todos los niveles siguió funcionando. A veces yo recuerdo que me llamaban personas en el peor momento del confinamiento y me decían, el camión no lo dejan avanzar hasta Milagro. O llegó a Milagro y ahí no lo dejan avanzar más. Y tratar de unificar los criterios y que se cumpla lo que habíamos negociado en esa época con
con la institución que daba los lineamientos y tuvimos mucho éxito. Además hicimos una cosa que nos enorgullece mucho, que es que trabajamos para apoyar el sistema de salud pública y de la seguridad social. Trajimos respiradores, trajimos oxígeno, trajimos todo lo que se requería en esa época. Al principio pues no se sabía qué es lo que te iba a salvar y qué es lo que no te iba a salvar, pero sí teníamos ciertas cosas claras. Y hicimos una alianza con el municipio de Guayaquil, en ese momento un comité dirigido por el exalcalde Jaime Nebot y el sector privado. Teníamos muchas reuniones de coordinación y traíamos estos insumos de otros países. Y después lo hicimos, ese modelo, porque acuérdate que al principio fue Guayaquil, y un poco nos aislaron, ¿no? Y después de eso nosotros exportamos ese modelo a las demás provincias. Y bueno, ya que estamos hablando de ese año que quizás muchos no olvidaremos, 2020, sabemos que desde noviembre de tal año desempeña como mediador en el Consejo de la Judicatura del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara del Comercio. Si Ecuador no admitiera el arbitraje internacional, ¿qué dificultades surgirían a nivel legal en el país? Sí, bueno, el Ecuador de hecho es muy complicado para el arbitraje internacional. La Constitución no es tan clara en relación al arbitraje internacional. En lo personal, mi interpretación es que sí está permitido, pero una gran mayoría de personas piensan que no. Y en concreto, creo que la resolución alternativa de disputas es un gran camino. Usted ha ocupado distintos cargos a lo largo de su trayectoria profesional. Yo quisiera saber cuál fue el puesto que le presentó el mayor reto para usted. Todos me parece que han representado un reto importante. Creo que mientras más flexible sea uno para enfrentar las cosas, va a estar mejor, siempre entendiendo que vas a tener relaciones con otros seres humanos y que tienes que tratar de ser empático y comprender la visión de las otras personas, que no necesariamente o generalmente no es la misma. Y de hecho, siempre también es importante que los equipos estén conformados por personas que representen diferentes visiones, porque eso va a ser más enriquecedor. Así es que todos han representado un reto y además de eso creo que es importantísimo que te prepares constantemente. Su larga trayectoria en el sector jurídico y empresarial lo han llevado a su éxito en la carrera profesional. Para conocer más de nuestro invitado Juan Carlos, daremos paso a nuestro siguiente segmento, Lo que nadie conoce. En este segmento debe responder con lo primero que se le venga a la mente al escuchar cada una de nuestras palabras. Perfecto. ¿Listo, Juan Carlos? Listo. Iniciemos. Ocean Man. Ocean Man, reto. Natación. Felicidad. Tenis Club. Unión. Artículo de opinión. Solución. Familia. Todo. Margaret Thatcher. Genio. Diario Expreso. Medio de comunicación. Docencia. Compartir. Bueno, y antes de ir a nuestro último segmento, queremos saber cuál es esa meta que considera que aún tiene pendiente en su vida. Mi meta realmente es tratar de ayudar desde diferentes ángulos. Es decir, hoy estoy en la situación que ustedes han descrito, pero pasado mañana seguramente no voy a estar ahí. Pero desde el lugar donde esté, voy a tratar de aportar para lograr que todos vivamos mejor. Antes de llegar a la final de esta edición, daremos paso a nuestro último segmento, autorretrato. En esta pizarra quisiera que nos ayude realizando un dibujo en el que pueda englobar su vida laboral. El pizarrón es todo suyo. Mi vida laboral. Como soy malo dibujando, poner nada más una cara feliz. Creo que más allá de que tengamos un día bueno, un día malo, lo importante es el presente. El pasado ya no existe, el futuro existirá, pero en este momento es el presente, es lo que estamos haciendo en este momento, disfrutar lo que estamos haciendo
Y por eso es esta cara feliz. Siempre tener en cuenta la felicidad de nuestro equipo. La felicidad de nuestro equipo y de las personas que están alrededor. Que todos tratemos de ser felices, porque todo lo que hemos conversado hoy es para que las personas estén felices. Muchísimas gracias. Considero que muchos aquí necesitábamos escuchar eso, porque nos solemos presionar por las actividades profesionales más que todo y no lo disfrutamos. No vivimos, no pensamos que la vida se va muy rápido y que de aquí a mañana simplemente se acabó y solo nos metimos presión. Y muchas gracias también a todos nuestros seguidores por acompañarnos en esta entrega y nos vemos en un próximo Expertise.